Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. En esta ocasión vamos a comenzar estudiando la séptima plaga que cayó sobre Egipto cuando Dios estaba tratando de hacer o diciendo que iba a sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Esta séptima plaga tiene que ver con el granizo. El granizo es algo que en aquellos tiempos, aún en estos tiempos en que estamos viviendo, no es algo que se acostumbra a ver en Egipto. En realidad, la plaga del granizo y lo que tiene que ver con respecto a esta plaga del granizo es algo que los egipcios no veían, no estaban acostumbrados a ver. Entonces, eh, dice en la Biblia en Éxodo capítulo 9 y versículo 13, entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana, preséntate ante Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios le está diciendo a Faraón que deje ir a Israel, porque si no lo deja ir, la plaga que vendría, la próxima plaga y las otras que vinieran, iban a ser directamente contra Faraón, contra sus siervos, contra el pueblo de los egipcios. Y dice algunas cosas más en el mensaje que Dios está enviando con Moisés. Dice el versículo 15, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido con peste a ti y a, y a tu pueblo, ya habrías desaparecido de la tierra. Esta declaración que Moisés está transmitiéndole a Aarón para que le diga a Faraón, viene directamente de Dios y le está diciendo a Faraón, si yo hubiera usado mi poder en las plagas que he enviado, hasta lo que he hecho hasta aquí, si hubieras usado mi poder, ya hace rato tú estarías muerto. Pero yo no he usado mi poder y entonces, dice el versículo 16, pero te he dejado con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. Primeramente, quiero analizar lo siguiente, que ya esto lo hemos compartido en otros temas, pero una vez más queremos señalarlo aquí. Algunas personas que no quieren seguir a Dios ni oír de Dios, culpan a Dios de haber traído a la existencia a Faraón, a este Faraón, para que fuera alguien que no tuviera elección y que Dios lo trajo solamente para que en él se viera el poder de Dios que está sobre todas sus criaturas. En un pensamiento similar, algunos también hablan de Judas, el que entregó a Jesús, y dicen que Judas fue una víctima que Dios mandó que estuviera y que no tenía otra opción. Esta idea
de que Dios utiliza su poder trayendo a personas a la existencia para que cumplan un rol determinado en contra de Dios, como si fueran títeres a los cuales Dios trae, los pone en el lugar y después los obliga a actuar de la manera en que Dios quiere que actúen, como si no hubiera una libertad para la persona para que hiciera lo que quisiera hacer finalmente. Esta declaración que hasta aquí hemos leído, donde Dios está diciendo a Moisés que le diga a Faraón que Dios no lo ha matado para que se vea en él el poder de Dios, no es que Dios está obligando a Faraón a actuar de la manera que lo hacía. Faraón no era un títere, no era una marioneta de Dios que lo usaba como quería, como que si Faraón no tuviera una voluntad libre de hacer una elección. Esto, repito, ya lo hemos estudiado, una vez más lo diré aquí, y es posible que también en el futuro lo vuelva a repetir. Cuando Dios creó en toda su creación, no solo en esta tierra, sino en toda su creación, en todo el universo, cuando Dios crea seres inteligentes, junto con su vida, con su personalidad, Dios le dio a esas personas inteligentes un don, y ese don se conoce como el libre albedrío. Dios creó a las personas no esclavas. Cuando digo persona me refiero a cualquier tipo de creación que exista. Dios es una persona también. No estoy diciendo un ser humano, pero sí es una persona. Dios a sus criaturas inteligentes los crea con plena libertad. Le da el poder de la elección, porque Dios no crea a ninguna criatura para que obligadamente tengan que seguirle y tengan que obedecerle. Dios, con toda su creación, lo mismo que con el ser humano en la tierra, le dice a su criatura, delante de ti está el bien y está el mal. Elige el bien para que vivas. No elijas el mal para que mueras. Dios no quiere que sus criaturas mueran. Dios no quiere que el hombre muera. Dios le da la facultad, la libertad a la persona para actuar como la persona quiere. Alguien puede decir, en este análisis que estoy haciendo, alguien puede decir, bueno, cuando no había pecado, entonces no había mal porque no había pecado. Y si una persona que Dios creó usaba su libertad para no obedecer a Dios y no seguirle, no estaba pecando porque no había pecado. Pero cuando en la misma Biblia dice que Dios crea el bien y que Dios crea el mal, no es que el mismo Dios dice, este es el bien, este es el mal, y entonces obliga a unas personas a estar en el bien o a estar en el mal, como la predestinación que Dios dice a una de sus criaturas, tú vas a vivir y a la otra tú vas a morir. Dios es el bien, Dios no es el mal. Dios no es bien por una parte y mal por la otra. Dios no es justicia y amor por una parte y pecado por la otra. Cuando nos referimos del bien y del mal, cuando no había pecado,
Lo mismo que después que el pecado existe, el bien es que la persona siga a Dios, porque en el gobierno de Dios, en la obra de Dios, hay plena libertad, hay plena justicia, hay plena facultad para que la persona elija estar con Dios. En el único caso que en el universo se puede mencionar de alguien que no eligió a Dios fue el caso de Lucifer, porque Lucifer fue en el único caso de todo el universo que estaba Lucifer en la presencia de Dios, la criatura más excelsa de Dios, la más poderosa, la más inteligente, estaba con Dios y Dios lo creó para el bien y todo lo que rodeaba a Lucifer era el bien, pero él puso sus ojos en Dios, no para adorarlo, sino para envidiarlo. Él puso sus ojos en él mismo para ver su belleza, su poder, sus facultades, su liderazgo, y que él mismo entonces anhelara y deseara ser Dios, y se revela contra Dios, se revela contra el Hijo de Dios, y trata de engañar a los ángeles del cielo y comienza una obra en el cielo. Lucifer se convierte en el enemigo, en Satanás, en el diablo, y arrastra una parte de los ángeles, la tercera parte, la tercera parte de los ángeles, y esos ángeles de gloria se convierten en demonios. Pero fue la elección de ellos. En el caso de Faraón, que estamos viendo, Dios está haciendo su obra, está actuando delante de Faraón. Dios le está demostrando a Faraón, a los egipcios y a los mismos israelitas, pueblo naciente que hasta ese momento eran esclavos, Dios les está demostrando su poder, Dios le está demostrando que es el Dios verdadero, no que tiene poder o rige solamente en el pequeño grupo de israelitas, como un Dios menor, el Dios de los israelitas. Dios se está presentando como el creador del universo. En las plagas que están cayendo, Dios está demostrando que Él está por encima de todos los dioses que los egipcios adoran, o de todos los dioses que el ser humano crea. Dios está demostrando que es el creador que tiene control sobre el agua, tiene control sobre la tierra, y también demostrando en la plaga que vimos anterior, y vamos a ver, que tiene también el control sobre el cielo. En esta tierra, Dios controla todo lo que tiene que ver con la naturaleza del planeta Tierra y también del sistema solar y también de todo el universo. El bien es seguir a Dios, es obedecer a Dios, es amar a Dios. El mal es el pecado, es violación de la ley de Dios. El mal es separarse de Dios. Y eso se llama es el pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte, el sufrimiento, todas las desgracias que se viven cuando alguien se separa de Dios. En este caso, Dios le dice a Faraón, yo no te he quitado la vida porque estoy enseñando en ti mi poder y estoy enseñando en ti que yo soy el Dios verdadero. Pero esto está lejos de decir que Dios está haciendo esto para destruir a Faraón.
sino que le está dando un elemento para que el mismo faraón pueda elegir el bien y que los mismos egipcios pudieran seguir el bien, para que los israelitas siguieran a Dios, que es seguir el bien, y que las otras personas que vivían en ese tiempo en el país de Egipto también pudieran seguir a Dios, que es el bien. Estas palabras, lejos de ser solamente una acusación o señalarle a Faraón que él no tiene solución, que Dios lo mantiene ahí como un títere para demostrar en él su poder. En vez de ser esto, son palabras de gracia y oportunidad. ¿Por qué? Yo voy a leer estas palabras otra vez y vamos a analizar lo que estoy diciendo para que podamos darnos cuenta que eso es lo que Dios está diciendo. Dice la Biblia en Éxodos capítulo 4, dice versículo 15 y 16, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido con peste a ti y a tu pueblo, ya habrías desaparecido de la tierra. Dios le está diciendo a Faraón, si yo te hubiera herido a ti y a tu pueblo, con mi poder, con las plagas que puedo matar, con lo que yo puedo hacer, hace tiempo tú estarías muerto. Dice la otra del texto, pero te he dejado con vida. ¿Para qué Dios dejó a Faraón con vida? Para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. Dios le está diciendo a Faraón y a su pueblo que Él es Dios, que Él es el todopoderoso y que Él le ha dado la vida para que el mismo Faraón pudiera ver que Dios está por encima de toda la idolatría, de todos los dioses que los seres humanos puedan inventar. Dios le está diciendo a Faraón, tú mantienes la vida porque yo te la he dado. Tú puedes ver así mi poder. Tú puedes ver así quién yo soy y no tú, tu pueblo también. Entonces, si tú puedes ver quién soy yo y cuál es mi poder, no tienes por qué estar aferrado a tu idolatría y estar en rebeldía conmigo. Si no, si te he dado la vida, te estoy dando oportunidad para que tú veas quién yo soy. Y al fin Dios es yo soy, el que tiene vida propia, el que hace que todo lo que tiene vida sea por Él. Y así Faraón tenía la oportunidad de reconocer a Dios y adorarle como Dios. El pueblo de Egipto tenía la oportunidad de saber quién es Dios y adorar a Dios. También los israelitas, también las personas que estaban allí de otros países. Finalmente los israelitas salieron y las personas aquellas también salieron y siguieron a Dios. Y estas palabras a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde aquellos tiempos de Moisés, unos 1500 años antes de Cristo, desde antes se sabía del poder de Dios, pero hablando específicamente de estas palabras de Dios, desde aquel tiempo, todos los que han sabido esto que sucedió en Egipto, que a esto le dedicaremos un tiempo en el próximo tema, todos han visto quién es Dios, han visto el poder de Dios, han visto su amor que reconoce a su pueblo a través del cual
va a obrar para enviar el Salvador del mundo entero. Entonces, en vez de rebelarse contra Dios, es una oportunidad desde Faraón y a todas las personas para que adoremos a Dios y decidamos estar de parte de Dios. Esto que yo estoy diciendo, sé que el que lo escucha puede ir por una parte, puede ir por otra, puede decir que le estoy dando una vuelta, pero no es ninguna vuelta, es lo que la Biblia dice. Dios no quiere la muerte del impío. Dios da la vida como una oportunidad a cada ser que ha vivido para que reconozca a Dios y su grandeza, adore a Dios y siga a Dios. Finalmente, cada cual va a recoger el fruto de su elección. Faraón recogió el fruto de su elección. Tú y yo, cualquier persona, recogeremos el fruto de nuestra elección. Si reconocemos que Dios es todopoderoso, que es amor y nos da una oportunidad, vamos a elegirle y vamos a vivir. Si no queremos hacerlo y queremos seguir el mal, estamos libres para hacerlo y vamos a coger o a recoger nuestra elección, porque el fruto de cada cual será lo que cada cual elija. De esta manera, señalo así, la vida para cualquier ser humano, así como Dios le dio la vida a Faraón, la vida para cualquier ser humano es la oportunidad que Dios da al ser humano para que reconozca a Dios y se entregue a Dios y viva con Dios y sea parte del reino de Dios. Cualquier ser humano que se rebele contra Dios está sencillamente desperdiciando su oportunidad, desperdiciando su vida y quedará destruido para la eternidad. Antes de nacer, todos los que hemos nacido o vayan a nacer, no éramos nada, no existíamos, no teníamos ninguna parte en el universo. Después del pecado, los que deciden rebelarse contra Dios, lo que están decidiendo es su propia destrucción. Y saber que así como no éramos nada antes de nacer, por toda la eternidad, tampoco seremos nada, ni vendrá pensamiento, vidas que pasaron, pero que hasta ahí llegaron y dejaron de ser para siempre. Cada uno recogeremos el fruto de nuestra propia elección. Llegamos hasta aquí con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas para que puedan ayudarse. Y mi deseo es que podamos seguir a Dios, le amemos y le sigamos. Dios está dispuesto a recibirnos y ayudarnos para hacer de nosotros vencedores y más que vencedores. Nos vemos en nuestra próxima grabación.